incorporación, como hablaba Laura, de las llaves de 3 pasos y el empleo de tubos con mayor longitud y mayor distensibilidad, pues lo que pueden hacer es reducir la frecuencia natural de este sistema, con el resultado que vamos a ver un incremento en la presión arterial sistólica y una disminución en la presión arterial diastólica. Eso pues teniendo en cuenta la frecuencia natural. El otro punto muy importante es el amortiguamiento, y el amortiguamiento es la tendencia de los factores como la fricción, burbujas de aire y la distensibilidad de los tubos de poder absorber la energía y disminuir la amplitud de los picos y valles de la onda arterial. En un sistema arterial, pues todas las condiciones que afectan negativamente al flujo del líquido, que sean los acodamientos, los coágulos, las burbujas de aire, van a aumentar la amortiguación del mismo. Entonces, todos estos dispositivos precisan de que haya cierto grado de amortiguamiento, pero si es excesivo o insuficiente, pues las lecturas de presión arterial se verán afectadas. Entonces, para esto es importante conocer el coeficiente de amortiguamiento. Es una medida que se puede hacer rápidamente con la que un sistema oscilatorio vuelve a su etapa de reposo, que es lo que conocemos como pues el amortiguamiento. Digamos que lo que está escrito en la literatura es que un coeficiente de amortiguamiento bajo condice oscilaciones de gran amplitud y a lecturas erróneas de la presión sistólica alta y baja presión diastólica, y por el contrario, un coeficiente de amortiguamiento alto causa es una disminución de la onda transmitida. Digamos que lo que se dice como un coeficiente de amortiguamiento óptimo oscila entre 0.4 a 0.7. Entonces, esta interacción entre la frecuencia y el amortiguamiento nos va a dar la calidad de las ondas que nosotros vamos a visualizar. Entonces, si la frecuencia natural del sistema es demasiado baja, el sistema lo que hará es resonar, y las formas de onda de presión registradas en el monitor serán versiones muy exageradas o amplificadas que nos impedirán diferenciarla con la onda dicrótica y la verdadera presión intraarterial. Y un sistema subamortiguado puede combinar elementos del sistema de medición en sí o con las ondas pues sinusoidales medidas y la presión diastólica que va a exceder el visor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando tenemos una onda una onda de la presión arterial amortiguada? Y es que encontramos un sobredisparo en la presión sistólica y ondas de presión adicionales pequeñas que no son fisiológicas, que se alcanzan a ver, las cuales van a distorsionar la forma de la onda, lo que hace realmente muy difícil discernir la muesca dicrótica pues en las gráficas. Por el contrario, una forma de onda sobreamortiguada lo que va a mostrar es una rampa ascendente que va a estar empastada, una ausencia de la muesca dicrótica y pérdida del detalle fino. En tales casos, pues la presión de pulso será falsamente estrecha, pero la presión arterial media pues permanece razonablemente precisa. Entonces, ¿cómo podemos evitar los fenómenos de resonancia? Pues para evitar fenómenos de resonancia es fundamental, digamos que confeccionar un sistema de transducción idóneo, siendo posible pues depurar fenómenos de subaguantamiento, que vendría siendo pues el uso de un catéter arterial a que esté apropiado, una adecuada longitud, un adecuado diámetro y un adecuado material que tenga una baja distensibilidad, que no sea muy largo, acondicionar la línea arterial a la temperatura corporal, un transductor que pues sea de buena calidad, y si pues es necesario pues usar un mecanismo de amortiguación de señal externo, si pues lo que pues, los de per se pues no, digamos que no compensan este sistema de monitorización. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay patologías per se que pueden provocar fenómenos de resonancia, como es la hipertensión, la aterosclerosis, la la regurgitación aórtica y estados hiperdinámicos. ¿Y cómo podemos evitar los fenómenos de amortiguación? Uno, pues eliminar las burbujas de aire del circuito, no añadir llaves de 3 vías al circuito, asegurar muy bien las conexiones, evitar, digamos que como tal, la elevada confianza, examinar el afecto de la pared, la oclusión del catéter, ver cómo está como tal la viscosidad pues del fluido, y pues también hay entidades que pueden generar igualmente fenómenos de amortiguación como la estenosis aórtica y la vasodilatación o bajo gasto. ¿Cómo podemos nosotros determinar esto? Pues en la práctica diaria es haciendo el test de la onda cuadrada, y esto lo vamos a ver es según el número de oscilaciones que se pueden hacer que nosotros sospechemos los fenómenos de resonancia o amortiguación. Entonces, pues de esta forma lo que nosotros vamos a encontrar es que entre 1.5 a 2 oscilaciones antes de llegar al trazado normal, los valores obtenidos son precisos y decimos que nuestra onda pues sí es confiable. Más de 2 oscilaciones, vemos que podría existir un fenómeno de resonancia obteniendo valores de presión sistólica sobreestimada y presión diastólica subestimada, y menos de 1.5 oscilaciones, la onda podría estar amortiguada con
subestimación de la presión sistólica y donde la presión diastólica puede no verse afectada. Entonces, pues de ahí radica toda la importancia porque realmente es la monitorización y una adecuada monitorización y una monitorización fidedigna lo que nos hace, digamos, tomar las decisiones terapéuticas en el paciente, y una mala monitorización, ya sea por mala técnica o por mala interpretación, nos puede llevar a tomar medidas terapéuticas que no le convengan a nuestro paciente. Entonces es como el llamado nosotros a pues, familiarizarnos con esto, aprender cómo es la morfología de las ondas, qué es lo que puede causar estos fenómenos de resonancia de amortiguación, para también así hacer pues el test de la onda cuadrada y hacer las intervenciones necesarias. Gracias. María Paula, muchas gracias. ¿Algún comentario, algún profesor? Sí, yo puse la pregunta ahí en el chat con la mano en el corazón, ¿cuántos de nosotros frente a una monitorización invasiva nos aseguramos que el test de onda cuadrada sí sea el correcto? Para, para que quede eso ahí en el ambiente y lo tengamos en cuenta. Muchas gracias, Iván. La segunda pregunta, señale y explique causas de PVC elevada que no reflejen precarga alta. Hola, buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora. Hasta el perrito escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura Larcón, residente del, del programa de cuidado intensivo de La Sabana. Entonces, qué pena ahí por el ruido. Como pues ya Laura nos había mencionado, ¿cierto? Pues, digamos, de las grandes conclusiones de la charla es que pues va a ser ese resultado de una compleja y pues diversa interacción entre varias pues factores fisiológicos, ¿cierto? Entre los cuales pues vamos a encontrar, como Laura nos mostró en las gráficas, el retorno venoso y la función cardíaca. Y de esto es muy importante mencionar pues que no hay una relación simple entre ese número que nos muestra la PVC y el volumen sanguíneo circulante. Entonces, una misma cantidad de sangre que retorna al corazón puede dar lugar a valores de PVC muy diferentes dependiendo pues de la función cardíaca, como lo mencionamos en la charla. Pues ya casi importante es cierto que nos ubiquemos también en la curva presión-volumen de la que hemos hablado también en charlas anteriores. Y de esto pues les quería mencionar que bueno, si digamos tengo un ventrículo que está trabajando como en la porción aplanada de esa curva de llenado diastólico, entonces este va a mostrar solamente incrementos muy pequeños de esas presiones de llenado, siendo pues la PVC para el caso del ventrículo derecho, cuando haya incrementos significativos en el volumen de llenado o en la precarga. Y ese mismo incremento en el volumen de llenado puede causar un incremento mayor en la presión si el ventrículo no está, digamos, funcionando en esa parte baja de la gráfica, sino en una porción más empinada de la curva. Entonces, por ejemplo, acá nos podríamos ubicar como en un ejemplo, como los que ya vimos en las gráficas de la charla, un corazón que tuviera alguna alteración de la contractilidad, ¿cierto? Entonces, en vez de desplazarse pues por esa misma curva de la diástole con presión-volumen, va a tener una curva diferente, un poco más empinada, donde ese incremento de la presión de llenado se puede acompañar a una disminución del volumen de llenado. Entonces, de esto, lo importante es que no podemos asumir que siempre que haya un cambio de presión, ese cambio se va a relacionar de forma proporcional en la precarga, y entonces no podemos asumir que esos cambios de presión y volumen vayan siempre en la misma dirección. Entonces, esa PVC puede ser el resultado de cambios en el estado tanto, digamos, de la inotropía como de la distensibilidad del ventrículo, independiente pues del volumen circulante que tengamos o del retorno venoso del corazón. Adicionalmente a esto, pues hay que tener en cuenta pues que esas cámaras cardíacas están contenidas dentro de un pericardio y pues del tórax, y esos cambios de presión en esas estructuras que rodean el corazón también pues van a influenciar las presiones que se registren dentro pues del mismo. Entonces aquí podemos también hablar de esa presión transmural, ¿cierto? Que para el caso sería la diferencia
entre la presión entre la cámara cardíaca específica que estemos hablando y la presión yuxtacardíaca o pericárdica. Entonces, aunque esa presión, digamos, podamos ignorarla, en la mayoría de circunstancias, si tenemos pues una alteración muy marcada de aumento de esa presión pleural o pericárdica, pues entonces evidentemente sí va a haber como una repercusión dentro de la cámara cardíaca. Otro factor adicional que debemos tener en cuenta y también se mencionó pues es los cambios que hay durante el ciclo respiratorio. Entonces si estamos pues con un paciente en respiración espontánea, la inspiración va a causar una disminución entonces de la presión pleural y la presión yuxtacardíaca, la cual pues se va a transmitir a la aurícula derecha y pues va a disminuir la PVC. Y pues vamos a tener el patrón opuesto en un paciente que esté, ¿cierto?, con ventilación mecánica con presión positiva. Entonces, en este caso, la inspiración va a disminuir la presión intratorácica, llevando a pues a elevar los valores de PVC. Entonces, digamos como que a manera de resumen, hay que tener en cuenta siempre pues que tengamos esas mediciones de PVC, saber en qué momento del ciclo respiratorio estamos y si estamos frente a un paciente con respiración espontánea o con ventilación mecánica, cómo está esa presión yuxtacardíaca y tener en cuenta propiedades específicas de la anatomía del corazón, como esta compliance ventricular, ¿cierto? Si es un corazón que esté con falla cardíaca, con alteraciones de la contractilidad, con arritmias o por casos de infarto. También tener en cuenta el tono venoso, la hipertensión pulmonar y trastornos valvulares. Entonces, pues como ejemplo de estos, como lo mencionábamos, cualquier alteración pues de la distensibilidad del ventrículo me va a alterar esos valores de PVC y casos también como el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, la obstrucción del flujo de salida del ventrículo derecho, el infarto del ventrículo y pues la hipertensión pulmonar me pueden dar valores elevados de PVC sin que pues se correlacione con aumentos pues del volumen circulante del paciente. No sé si alguien más quiera agregar algo. Bueno, gracias Laura, muy completo. Gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta, ¿en qué condiciones la presión del cuña de la arteria pulmonar no es reflejo de la precarga del ventrículo izquierdo? Buenas tardes a todos. Ricardo Hernández, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Entonces, como ya se mencionó en la charla, la presión en cuña pulmonar tiene varias utilidades clínicas, como por ejemplo determinar si el paciente está en edema pulmonar, determinar el tono vasomotor pulmonar y también determinar el volumen intravascular y también la precarga. Sin embargo, pues de todos estos usos posibles, en los pacientes críticos, este último pues, va a ser el menos asertivo y esto se va a deber a muchos factores que están relacionados a los determinantes de la distensibilidad y la contractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, primero que todo, la relación entre la presión en cuña pulmonar y el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo va a ser curvilíneo y puede variar entre los pacientes y por lo tanto pues los valores absolutos de la presión en cuña o los cambios de esa presión pues van a definir un volumen de fin de diástole específico o su cambio. Y segundo que todo, esta presión en cuña pulmonar no va a ser la presión de distensión para el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, si suponemos que esta presión se aproxima a la presión de la aurícula izquierda, reflejaría mal la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, porque sigue mal el aumento de la presión diastólica inducida por la contracción auricular y no mide la presión pericárdica. Por lo tanto, los cambios de la presión pericárdica van a alterar este volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, independientemente de la presión en cuña pulmonar. También la hiperinsuflación, el taponamiento, la actividad inspiratoria y expiratoria pueden alterar rápidamente pues, la presión pericárdica. Y finalmente, aunque supiéramos la presión pericárdica y la presión en cuña pulmonar reflejar adecuadamente el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la distensibilidad diastólica de este ventrículo pues, va a variar rápidamente, cambiando las relaciones entre la presión de llenado y el volumen de fin de diástole. Esta presión también se va a ver directamente afectada
al tener regurgitación o estenosis mitral, hipertrofia, isquemia, aumento de la presión pleural o expiración forzada. También va a ser importante resaltar la época de la medida, ya que va a requerir que el catéter de la arteria pulmonar esté localizado en donde la PVC exceda la presión alveolar, es decir, la zona 3 teórica de West, también como se mencionó en la charla. De lo contrario, pues la presión en cuña pulmonar va a reflejar la presión alveolar y no la presión de la aurícula izquierda. También la isquemia miocárdica, las arritmias y la dilatación aguda del ventrículo derecho pueden ocurrir en unos pocos latidos del corazón y por lo tanto esto va a hacer que la presión en cuña sea un predictor muy pobre de la capacidad de respuesta a la precarga. Y por lo tanto, pues no se recomienda usar esta presión en cuña pulmonar para predecir la respuesta a la reanimación con líquidos. No sé si alguien más tenga algo más por decir. Ricardo, muchas gracias por la respuesta muy completa. Sí, yo quería recalcar, pues nosotros hace rato pues no usamos catéter de Swan-Ganz en niños. No sé si alguno de los compañeros que está en el auditorio virtual sí lo usan, pero recordar lo que nos mostró Laura respecto a la ubicación de la punta del catéter en una zona 3 de West, eso es algo que casi que corresponde al azar o a la divina providencia para los que son creyentes. Y a partir de simplemente una mala ubicación de la punta del catéter por las mediciones para intuir cómo está la enfermedad, la situación de la aurícula izquierda, pues es bastante imprecisa. Y muchas de las condiciones que nosotros vemos en pediatría pudieran hacer que se sumen muchos de los factores que falsean las medidas como lo expresaron anteriormente. Entonces yo sí tengo muchas reservas con respecto a la precisión que da una medición de la presión de la aurícula izquierda con relación a la presión de la cuña en la arteria pulmonar cuando estas medidas dependen como de tantos factores adicionales que pueden llevar a error. No sé si Daniel todavía está presente, no sé si usan catéteres de este estilo o prefieren en los postoperatorios usar catéter directamente en la arteria pulmonar, pero sin la posibilidad de hacer acuñamiento. Entonces nosotros tenemos, doctor Perdomo, dos escenarios. Sí lo utilizamos, pero en la evaluación de los pacientes que van a ir a trasplante cardíaco. En esos pacientes tenemos la posibilidad de volver a ver el Swan-Ganz y de volver a poner Swan-Ganz, que no es nada del otro mundo, pero pues es interesante verlo, hacerlo y como dice usted, doctor, es técnicamente pues digamos que importante que queden en una arteria pulmonar. En niños grandes, relativamente no tienen casi complicaciones y es relativamente fácil hacerlo. En ese tipo de valoraciones de pacientes que van a ir a trasplante es bastante importante la valoración de la presión en cuña con algunas, obviamente con algunas consideraciones importantes y es que el paciente pues no esté bajo ventilación con presión positiva, que la función valvular esté relativamente conservada o disfunciones leves, para que eso refleje probablemente lo que queremos evaluar en la presión en cuña. En ese tipo de pacientes, digamos, lo utilizamos en los posoperatorios inmediatos, como por ejemplo los que tienen un alto riesgo de hacer crisis de hipertensión pulmonar. Por ejemplo, una corrección de un drenaje venoso anómalo pulmonar. En ellos utilizamos catéter directamente en la arteria pulmonar y hacemos mediciones dinámicas tanto de la curva como de los valores, doctor. Entonces, como usted dice, doctor, la pregunta creo que es bastante específica sobre la presión en cuña. Tienen que tener unas
algunas condiciones para que esa presión refleje lo que está pasando más adelante, ¿cierto? Lo que queremos ver que es probablemente la presión de la aurícula izquierda, y creo que lo explicaron muy bien, o sea, pacientes con drenajes, con obstrucciones de ahí para adelante, inclusive la ventilación mecánica o drenajes venosos obstruidos, pues nos dan falsos valores de lo que realmente, del volumen de las cavidades izquierdas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las valoraciones de eso, y si lo utilizan, pues saberlo, digamos que interpretar, y que técnicamente esté en el puesto que debe estar el catéter de la pulmonar. Muchas gracias, Daniel, por el comentario. Muy bien, la siguiente pregunta es una pregunta también relacionada con la anterior. Si contara con un catéter de arteria pulmonar, ¿cómo podría sospechar de la presencia de una CIB residual en un paciente con posoperatorio de esta patología? Buenas tardes, Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Entonces, pues recordemos que los pacientes que se llevan a cierre de CIB, pues el objetivo de ellos es, aparte del cierre del defecto, es eliminar la sobrecarga del ventrículo izquierdo y proteger con esto el lecho vascular del hiperflujo y de la aparición de la enfermedad vascular pulmonar. Cuando se realiza el cierre, pues existe una probabilidad de que el cierre deje un defecto residual. Hay varias series que reportan como entre el 14 al 30% de los procedimientos, pero de este porcentaje solamente del 6 al 10% tienen manifestaciones hemodinámicas importantes de dicho defecto. Entonces, la forma de evaluarlos pues podría ser clínicamente, ecocardiográficamente, y pues con lo que respecta a la pregunta, por medio de un catéter en la arteria pulmonar, podríamos tener como 3 hallazgos importantes. Primero está que podríamos evaluar la saturación de oxígeno a este nivel, el nivel de la arteria pulmonar, y para eso se han encontrado diferentes valores. Normalmente pues es mayor a la que esperamos debido pues al paso de sangre oxigenada del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. En cuanto al valor pues absoluto, se ha identificado en algunos estudios el 80%. Hay un estudio publicado, ya es viejito, pero pues como que tiene relación con la pregunta, es de Vicen y colaboradores, de 1985. En él evaluaron 68 niños en los que se hicieron un cierre postquirúrgico, un cierre de CIB con una monitorización postquirúrgica con un catéter en la aurícula derecha y en la arteria pulmonar, y tomaron diferentes valores. En ellos encontraron que la saturación de oxígeno, que era de la arteria pulmonar mayor al 80%, tenía una sensibilidad del 89% y una especificidad del 78% para, para hallazgo posterior de defecto residual. Y también lo hicieron con la relación, el coeficiente QP-QS, que es otra de las formas en las que podemos evaluar también la persistencia del defecto. Entonces, pues considerando que existe este defecto, vamos a ver un aumento en el flujo pulmonar versus el flujo sistémico. Por tanto, la relación va a ser mayor a 1. Y de esta manera, pues nos va a hablar de una sobrecarga a nivel de la circulación pulmonar. En cuanto al valor, también en el mismo estudio lo menciona que encontraron como un punto de corte de 1.5 para sospecha de cortocircuito residual. Y tenía un valor predictivo negativo del hallazgo posterior por cateterismo que fue alto, que fue importante, del 97%. También hay estudios que han comparado estos hallazgos de monitorización por catéter de la arteria pulmonar versus la realización de un ecocardiograma transtorácico en el momento quirúrgico. Y lo que encontraron fue que el valor indicado de flujo pulmonar sobre flujo sistémico no fue erróneo aproximadamente en el 17% de los casos realizado por ecocardiograma, y fue mucho más exacto el realizado por catéter arterial postquirúrgico. Entonces, pues lo relacionan mucho con la diferencia interobservador y dependiente observador de esta técnica. Y otro de los parámetros importantes también
que nos puede ayudar al tener este catéter es evaluar la presión de la arteria pulmonar, ya que pues al encontrar un cortocircuito residual vamos a tener una elevación de la misma. En relación a esto, pues sin embargo hay que tener en cuenta cuáles fueron los valores previos del paciente y si ya había un antecedente de hipertensión pulmonar, para hacerlo de una manera comparativa. Y también tener en cuenta que estos cambios se deban a un cortocircuito residual o que sea parte de otro defecto que no se había identificado o que no fue corregido en el procedimiento quirúrgico. Con respecto a este hallazgo de hipertensión pulmonar, pues se habla de que la hipertensión pulmonar postquirúrgica que no se presentaba previamente, y que es de valor suprasistémico, pues es indicativo de mal pronóstico y de mortalidad, cercana al 20% versus el 12% de aquellas presiones pulmonares que pueden estar elevadas, pero que no llegan a ser suprasistémicas. No sé si alguien tenga algún otro dato. Gina, gracias. Daniel, ¿tiene algún comentario al respecto en esto tan específico? Sí, muy bien, pues lo resumió la presidente muy bien. Digamos que se llama, o en la práctica se llama salto oximétrico, y es la comparación de la saturación digamos, en la aurícula derecha o en el catéter venoso central, o en el puerto de la aurícula derecha del Swan-Ganz comparado con la arteria pulmonar, y se llama salto oximétrico, que no debería haber salto oximétrico, ¿cierto? Entonces uno siempre debería tener menor saturación en la pulmonar que obviamente que en la aurícula, pero cuando hay un defecto residual se habla de que es significativo si está mayor del 10%, ¿sí? Lo normal es que no hubiese, pero se habla de significativo ese salto oximétrico si satura 65, 70 en la aurícula derecha, pues que en la pulmonar tenga 80, no es normal, y ya vimos el estudio que realizó pues el residente como la sensibilidad y especificidad para sospechar un defecto residual de lo que lo operaron o alguno que no se vio, pues es digamos que importante. Entonces, no, ningún otro comentario, siempre sospecharlo, y eso se puede hacer por cateterismo de Swan-Ganz, o se puede hacer también, donde más lo hacen es en hemodinámica. De más no muestra el salto oximétrico. Entonces, el salto oximétrico de 20%, 21%, puede ser una relación de tanto por tanto. Entonces, es importante, digamos que entender por qué hablan de salto oximétrico y la relación QS. Yo plantearía como una especie de tarea, ojalá sin que tengan que recurrir a libros, sino a partir de su propia imaginación y conocimiento matemático, que intentaran inventar o desarrollar la fórmula, así como la tenemos para el shock intrapulmonar, de cómo calcular el flujo a través del defecto residual con relación al flujo total, si tuvieras datos del contenido venoso central, del contenido venoso mezclado de la arteria pulmonar, imaginando pues el contenido de la arterial ideal que uno encuentra en un ventrículo izquierdo. Ahí como para dejarlo de inquietud y de tarea, a ver quién se anima a intentar pensarlo y plantear cómo desarrollarían esa fórmula para hacer un cálculo aproximado de qué tanto flujo está provocándose a través de un defecto residual. Gracias, Iván. Gracias, Daniel, por el comentario y la tarea. Muchas gracias. La última pregunta es una pregunta bien interesante. ¿Qué pruebas de valoración de precarga y respuesta cardiovascular con la reanimación hídrica pueden señalar? Profe, buena tarde. Mario Andrés Reyes, residente de la Universidad Nacional. Profe, en la búsqueda, digamos, que planteé para responder la pregunta,
es importante, digamos que retomar un poco, volver a mencionar el concepto como tal de precarga que debemos entender como la relación que hay entre el volumen en la cámara ventricular y esa distensión que hay en la fibra miocárdica, y más allá, digamos que del volumen que podamos inyectar o calcular en el sistema. En ese orden de ideas, digamos que los libros y algunos artículos mencionan un concepto, que es el concepto de precarga dependencia o precarga dependiente. Entonces, digamos que es tratar de analizar la capacidad que va a tener el corazón de modificar el volumen sistólico cuando hacemos, digamos, una inyección como tal del volumen al sistema, pero tener en cuenta que vamos a depender muchísimo no solo de la precarga, sino también, como lo mencionó Laura en la charla, de la capacidad contráctil que tenga el ventrículo. Entonces, vamos a tener que evaluar, digamos que en la curva de Frank-Starling, en dónde se encuentra situado ese ventrículo, para saber si realmente está en la parte plana de la curva, donde va a ser realmente independiente del volumen, o si realmente está en la parte, digamos que de la pendiente. Entonces, lo que yo pude revisar, digamos, se mencionan unos parámetros estáticos y unos parámetros dinámicos. Esos parámetros estáticos son los que hemos venido, digamos, que manejando tradicionalmente, y se hablaría de la presión venosa central y en su momento de la presión en cuña de la arteria pulmonar. Entonces, haríamos, digamos que la mención en cuanto a lo que son presiones de llenado y, digamos que la interpretación de volúmenes y áreas que nos permitan, digamos que evaluar la capacidad que va a tener el corazón o el sistema de responder cuando nosotros hagamos un reto hídrico o un aporte de volumen para que él lo pueda manejar. Entonces, a pesar, digamos, de que son muy buenos datos y como lo mencionó el doctor Daniel, últimamente se han venido satanizando, yo pensaría que es más tratar de darle, digamos que el peso de una forma individual al escenario clínico en el cual uno se está enfrentando y no utilizarlos de una manera aislada, sino tratar de mezclarlos o interactuar con la clínica y con otro tipo de valores, de parámetros que, digamos, que un monitoreo no invasivo o mínimamente invasivo también nos podrían aportar. Porque la gran mayoría de los estudios, digamos que son claros en mencionar que no hay una relación, digamos, significativa, digamos que en los cambios o los valores de la PVC, de la presión en cuña de la arteria pulmonar, cuando se comparan los pacientes que responden y aquellos que no responden a volumen. Entonces, digamos que es importante porque están asociados a otro tipo de variables, digamos que las aportan la ventilación mecánica. Entonces, el hecho de que el compartimento torácico vaya a estar sometido a una serie de presiones que van a, digamos que, cambiar la presión que se va a medir en cuanto a la PVC o a la presión en cuña de la arteria pulmonar, y eso, digamos que si el clínico no está atento de hacer la interacción con ese otro tipo de parámetros o de variables, podría terminar sobreestimando o subestimando lo que realmente le está mostrando el cálculo de la PVC o de la presión en cuña de la arteria pulmonar. Entonces, que finalmente la gran mayoría de los estudios terminan mencionando que la medición incluso de los volúmenes telediastólico global o telediastólico del ventrículo derecho terminan por no poder discriminar adecuadamente cuáles pacientes son respondedores o no respondedores y tienen un rango muy amplio de interpretación. Entonces, con base a eso, entonces se comienzan a evaluar unos parámetros llamados dinámicos, que son esta capacidad o esta valoración funcional del rendimiento cardíaco que se hace, digamos que en caliente, por llamarlo de alguna forma, para poder evaluar las modificaciones cómo actúan las modificaciones de la precarga en el sistema. Entonces, lo que mencionan los textos actualmente es, pues, digamos, lo que hacen muchos de los sistemas de monitoreo de tipo Vigileo, PAICO, y es como tratar de evaluar si el paciente va a responder o no al volumen, y eso lo hacen con el cálculo de la variabilidad del volumen sistólico o el cálculo de la variabilidad de la presión de pulso, y digamos que también mencionan un poco la interpretación de la curva de la pletismografía cuando, digamos, no tiene uno la posibilidad de tener una línea arterial o un catéter arterial que le permita a uno, digamos, que interpretar la curva. Algo importante es que, el profe Perdomo lo mencionó en su momento, y es que uno debería hacer la interpretación, digamos que simultánea de las diferentes curvas que muestra el monitor
para poder entender si hay o no relación como tal en la parte respiratoria, la parte cardiovascular y quizás incluso la parte de volumen. Entonces, lo que mencionan los artículos que yo pude revisar es que al medir la variabilidad de la presión de pulso, digamos que el valor que se toma en cuenta es una variabilidad de la presión de pulso mayor o igual al 13%, digamos que le permite discriminar a uno con muy alto grado de eficacia o de confiabilidad si el paciente va a responder o no va a responder al volumen. Y en la interpretación de las curvas del monitor, digamos que lo vamos a ver cómo cambian los picos de la presión arterial en relación, digamos que al momento del ciclo respiratorio, es decir, a lo que sucede en la inspiración o la expiración. Vemos que es importante tener en cuenta que este tipo de parámetros se deben monitorizar tienen mucha validez en el paciente que está bajo ventilación mecánica, bajo relajación y pseudoanalgesia, porque digamos que le va a quitar por completo el estímulo o el esfuerzo que va a hacer el paciente y vamos a poder tener la posibilidad de analizar las variables que ofrece la ventilación con presión positiva o la estrategia ventilatoria que tengamos y la relación que va a mostrar el ventrículo como tal a si hay un cambio o no de volumen. Partiendo de la base que entendemos que durante la inspiración, digamos que el volumen, el retorno venoso, digamos que va a disminuir en el ventrículo derecho, al final del ciclo cardíaco, digamos que el hecho de que el ventrículo derecho no pueda aportarle al ventrículo izquierdo un volumen adecuado también va a afectar la precarga del ventrículo y eso es lo que vamos a ver expresado en los picos que cambian de la curva arterial. Y digamos que en cuanto a la pletismografía, hay un estudio que mostró en pocos pacientes, pero pues digamos que veían una muy buena relación en cuanto a la variabilidad de la amplitud de la onda del pulso oxímetro, mayor al 15%, al cotejarlo, compararlo con la variabilidad de la presión de pulso del 13%, con una sensibilidad, digamos que bastante buena de 87% y una sensibilidad cercana al 100%. Entonces, para que tengamos la claridad de que si no tenemos la línea arterial, basándonos en la curva de la pulsoximetría, podríamos hacer un acercamiento también hacia el paciente va a presentar una respuesta o no al volumen. En la mañana revisábamos con el doctor Daniel ese concepto, pero es importante, digamos, que tener en cuenta que el hecho de que las curvas le sugieran a uno que el ventrículo o el sistema va a responder al volumen, no necesariamente quiere decir que haya falta de volumen en el sistema. Simplemente le está diciendo que si uno pone volumen en ese momento, probablemente va a ocasionar algo de cambio. Es decir, que la función ventricular todavía está en esa parte de la curva de Frank-Starling que es en la pendiente. Pero realmente el análisis que hay que hacer es, digamos que articularlo con las otras herramientas que nos permite el monitoreo para saber si realmente hay un déficit de volumen que sea la explicación de que se dé esa variabilidad en la curva. Eso, digamos que fue lo que revisé, profe, que pude para contestar la pregunta. Mario, muchas gracias. Iván, ¿alguna observación o para complementar? No, creo que la respuesta es bastante completa. Lo que dijo al final, pues bien importante, o sea, no porque yo encuentre un paciente respondedor a volumen significa que haya que ponerle volumen, ¿sí? Con frecuencia intuimos como que eso fuera de la mano. Entonces los pacientes hay que evaluarlos en su totalidad, ver la concordancia hemodinámica que tengan, y así como hacemos con la PVC. Muchos de los residentes, por ejemplo, cuando están empezando la rotación, se sorprenden que la PVC normal esté más cercana a cero que a lo que ellos se imaginan y casi que tienen un chip automático para que si escuchan PVC en 2, le ponemos un bolito cuando posiblemente en gran parte de los casos este paciente lo que está es súper bien. Entonces no se me ocurre algo más que agregar respecto a la contestación del doctor Reyes. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos terminado. Agradecerle de nuevo a Laura por su excelente presentación y a todos por su participación en la sesión de
Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, doctor, Buena muchas tarde para gracias. todos. Gracias. Hasta luego.